Let's say a quick word of prayer. Hagamos una oración breve. Father, we thank you for this night. Señor, te agradecemos por esta noche. Thank you for all those that are communicating with us. We pray, Lord, that your presence, your grace, your word would minister to them in a powerful way. Señor, te damos gracias por todos aquellos que nos escuchan y te pedimos que les ministres de forma poderosa. In everything, let Jesus be exalted and glorified tonight. We pray in his name. Amen. Que Jesucristo sea glorificado en todo. Oramos en tu nombre. Amén. We are doing the second part of a two-part message that I began last week. Estamos hoy haciendo la segunda parte de un mensaje que consiste de dos partes que comenzó la semana pasada. And the title of the message is To Boast or Not to Boast. Y el título del mensaje es Jactarse o no jactarse. The first part of the message, if you missed it, you can listen to it online at our website, sermononline.org. La primera parte del mensaje, si usted se lo perdió, puede escucharlo en nuestro lugar en la red sermononline.org. I'm just going to give a real quick review, summarizing what we looked at last week, because there's a lot more we want to get into tonight. Y hay mucho más que queremos profundizar esta noche, pero voy a dar un corto resumen de lo que cubrimos la semana pasada. We saw last week in 1 Corinthians 1, and we can turn there again and look at a few of these verses. Y vimos en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, a donde vamos a ir para ver algunos de estos versos. God, of course, is a God of purpose. Everything he does has a purpose. Dios es un Dios de propósito. Todo lo que él hace tiene un propósito. And of course, the great purpose of the cross was salvation. Y el gran propósito de la cruz fue, por supuesto, la salvación. The purpose of the gospel is to bring salvation and healing and hope to mankind. Y el propósito del evangelio es traer salvación, sanidad y esperanza al hombre. But we saw here in 1 Corinthians 1 that there are some other purposes that God has. Pero vimos aquí en 1 Corintios 1 que hay otros propósitos que también Dios tiene. One of the purposes of the cross and the gospel is to destroy all human wisdom, all human boasting. Uno de los propósitos del mensaje de la cruz es destruir toda la sabiduría humana, toda la jactancia del hombre. God's ultimate purpose is that all of our boasting, all of our praise would be directed toward him, not ourselves. Y siendo el propósito de Dios que toda nuestra jactancia sea dirigida a Él, no a nosotros. If you and I are growing in the gospel, Si ustedes y nosotros estamos creciendo en el Evangelio, two things should be happening. dos cosas deben estar sucediendo. We are decreasing, Nosotros estamos siendo disminuidos and he is increasing. y Él está siendo aumentado. More of Jesus, less of me. Más de Jesús y menos de mí. More interest in what interests God and less interest in myself. Más interés en lo que le interesa a Dios y menos interés en mí mismo. I want us to read again a few of these verses in 1 Corinthians 1. Let's start with verses 18 to 21. Quiero leer algunos de estos versos en 1 Corintios 1. Comencemos con los versos del 18 al 21. Dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Now, remember, the Corinthians to whom Paul is writing here, Recuerden que los corintios a los cuales Pablo les está escribiendo en esta carta, they were Greeks. ellos eran griegos. And the Greeks prided themselves in their great wisdom and philosophy.
Y los griegos tenían un gran orgullo en su sabiduría y su filosofía. And so Paul is deliberately reminding them of a promise God himself made in the Old Testament. Y Pablo les está recordando de una promesa que Dios mismo deliberadamente hizo que se profetizase en el Antiguo Testamento. From Isaiah 29, En Isaías 29, where he says, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. donde dice que voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a frustrar, brother, second part one more time. I will frustrate the intelligence of the intelligent. Y frustraré la inteligencia de los entendidos. It's almost like God has declared war. Es casi como si Dios hubiera declarado la guerra. And as he works out his purposes, one of the things he's going to be doing is this very thing, destroying all the wisdom, all the intelligence of humans. Y según él pone en marcha sus propósitos, él va a estar cumpliendo este en específico, el cual es destruir la sabiduría de la humanidad. Now, I don't want to get political tonight, No quiero meterme en política esta noche, but here in the United States, pero aquí en los Estados Unidos we're witnessing something I've never seen in my 70-year lifetime. estamos siendo testigos de algo que yo nunca había visto en mis 70 años de vida. It's almost like God has taken away even the common sense of the leaders in the government. Es como si Dios mismo hubiera quitado el sentido común de los líderes de esta nación. On a daily basis, they continue to make policies and decisions that are insane. Y diariamente hacen políticas y establecen regulaciones que son locura. And many of them, when they get on the radio or the TV, they talk like crazy people. Y muchos de ellos, cuando aparecen en radio o televisión, hablan como locos. But I'm looking at it from a biblical perspective. God promises that he's going to do this. Pero yo estoy mirando a esto desde el punto de vista bíblico y Dios promete que Él va a hacer esto mismo. And Paul, in this portion of scripture, Y Pablo, en esta porción de la Escritura, he talks about what he calls the foolishness of God. y él habla de lo que se refiere como a la locura de Dios. Well, God is not foolish. He's the Bueno, only Dios, wise God. Dios no es loco, Él es el único sabio Dios. But sometimes his wisdom is so great, it's so far above us, it seems like foolishness to us. Pero su sabiduría se expresa a veces en una forma tan alta para nosotros comprender la que aparenta ser locura. In this same passage, he talks about the weakness of God. Y en este mismo pasaje se refiere a la debilidad de Dios. Well, God is not weak, Bueno, Dios no es débil, but what appears to be weakness to us is the power of God. pero lo que aparenta ser débil de Dios es el poder de Dios. And we saw numerous examples in both the Old Testament and the New Testament last week. Y vimos numerosos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la semana pasada. Of things that God does, methods that he employs that just seem completely crazy to our carnal minds. Cosas que Dios hace y métodos que Él utiliza que son completamente locos para nuestra mente carnal. But they were actually the perfect wisdom of God, the perfect power of God. Pero era en efecto la perfecta sabiduría de Dios. In the Old Testament, we saw God brings down walls not with cannons and bombs, but with shouts of praise. Pero en el Antiguo Testamento vimos que Dios derriba murallas, no con cañonazos y bombas, pero con gritos de júbilo. God brought down Goliath not with a huge spear or sword, but with a little stone thrown from a sling of a little shepherd boy named David. Y Dios derribó a Goliat no con una gran lanza o espada, pero con una pequeña roca lanzada por el pastor David. I want to emphasize this again tonight. Yo quiero enfatizar esto una vez más.
God does this deliberately. He does it on purpose. Dios hace esto deliberadamente a propósito. And where Paul is going here in 1 Corinthians 1 Y donde Pablo se dirige aquí en 1 Corintios 1 is that he does all these things so that we will not be able to boast in our own flesh. que Dios hace las cosas de este modo, de tal forma que nosotros no nos jactemos en nosotros mismos. We will boast in the Lord. Vamos a jactarnos en el Señor. So the title of the message, to boast or not to boast, Así que el título del mensaje, jactarse o no jactarse, as we complete it tonight, I think you're going to see there is a time to boast. y según lo finalicemos esta noche, creo que ustedes van a observar que sí hay un momento de que jactarse. But God's will and purpose eliminates all of our own carnal boasting and pride in ourselves. Pero Dios deliberadamente va a eliminar toda jactancia y orgullo en nuestras vidas. While we're still here in 1 Corinthians 1, let's now jump down to verse 26 and read through verse 31. Y mientras estamos aquí en 1 Corintios, vamos ahora a ir del verso 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. I would encourage you this week to read 1 Corinthians 1 again on your own. Yo le voy a animar a que esta semana usted vuelva a leer 1 Corintios capítulo 1 por su cuenta. The more I read over this chapter, the more I'm impressed at the wisdom God gave the Apostle Paul when he wrote this. Mientras más leo este capítulo, más me impresiono con la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo cuando él escribió esto. The cross and the gospel La cruz y el evangelio are designed to eliminate all human boasting. están diseñados para eliminar toda jactancia humana. But in the verses we just read, Paul mentions a third thing. Pero en los versos que acabamos de leer, Pablo menciona una tercera cosa. It's the people he chooses. Es la gente que él escoge. If you've been chosen by God, Si tú has sido escogido por Dios, he did it very deliberately. He did it on purpose. él lo hizo muy deliberadamente, a propósito. And let me help you here tonight. Y te voy a ayudar esta noche. He didn't choose you because you were smart, rich, or good looking. No te escogió porque eras rico, porque eras inteligente o porque eras bien parecido. It's just the opposite. Es lo opuesto. Paul lists the different kinds of people that God normally chooses. Y Pablo menciona el tipo de gente que Dios normalmente escoge. Foolish things, Lo menospreciado. no, necios, foolish. Oh, sorry, necios. Got it. Weak things, Oh, débiles, lo débil. lowly, despised, rejected things. Lo bajo, lo vil, lo menospreciado. And my favorite is things that are not. Y mis favoritos son cosas que no son. I have never heard of a thing that is not. Nunca he escuchado de algo que no es. If it's a thing, then it's something. Si es algo, pues, entonces existe, es algo. But apparently God likes to choose things that are not. Pero aparentemente a Dios le gusta escoger cosas que todavía no son. And again, all of this is with a purpose to nullify everything that is. Y una vez más, todo esto es con el propósito de nulificar lo que es. Read verse 29 again. Leamos el verso 29 una vez más. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Notice that, so that no one may boast before him.
Noten esto, de modo que ninguno se jacte en su presencia. The reason for God's choices is to stop all boasting in ourselves. La razón por los métodos de Dios es para deshacer la jactancia en nosotros. And then in verse 31, he's most likely quoting from Jeremiah 9, verses 23 and 24. We're not going to go there. You can look them up on your own. Y en el verso 31 probablemente él está citando de Jeremías 29. He says, if you want to boast, Dice, si tú quieres jactarte, if you want something to glory in quieres gloriarte de algo, glory in God. gloríate en el Señor. Boast about the Lord. Jáctate del Señor. And so many people are going to stumble over the gospel. Y mucha gente va a tropezar con el Evangelio. Yeah, because they're looking for something wise and powerful according to the carnal mind. Porque están buscando algo poderoso y sabio de acuerdo a la mente carnal. And God does just the opposite. Y Dios hace lo opuesto. Paul mentions this several other places in his writings. Y Pablo menciona en otros puntos de su escritura. I want to look at those verses again tonight just to kind of cement this in our minds before we go on. Y quiero ver estos versos brevemente esta noche de modo que podamos cimentar esto antes de proseguir. Go to Romans 3. Vayamos a Romanos 3. Read verses 23 to 27 again. Veamos los versos 23 al 27 una vez más. Mhm. Romanos 3, versos 23 al 27. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Remember Paul's background. He had a lot of things in his life that he could boast about. Recuerden el trasfondo en la vida de Pablo. Él tenía muchas cosas de las cuales podía jactarse. He was a Pharisee of the Pharisees. Él era fariseo de fariseos. He had all kinds of religious and theological training and knowledge. All of that he could boast about. Él tenía todo tipo de conocimiento y adentramiento en religiones y él se podía jactar de esto. But when he met Jesus, Pero cuando él conoció a Jesús, all that changed. todo esto cambió. He understood that if you and I really understand the gospel, it excludes all such boasting. Él entendió que si tú y yo entendemos el evangelio, excluye toda jactancia. Now, most of us are probably very familiar with verses 23 and 24. La mayoría de nosotros estamos probablemente familiarizados con los versos 23 y 24. All have sinned and fallen short of the glory of God, but we've been freely justified now by faith in Christ. Todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, justificados ahora gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. But the following verses are extremely important. Pero los siguientes versos son extremadamente importantes. And I don't have time to go into this in depth, but I just want to kind of throw this out quickly. No hay suficiente tiempo para profundizar, pero quiero mencionar esto brevemente. It says in verse 25 that God presented Jesus as a sacrifice of atonement. Dice el verso 25 que Dios presentó a Jesucristo como un sacrificio por la expiación. And then he goes into a very deep piece of theology that I rarely hear any preachers talking about. E inmediatamente pasa a una pieza de teología muy profunda que rara vez oigo yo predicadores mencionar. What we normally hear is that on the cross, God was demonstrating his love for the world, and that's true.
Lo que normalmente escuchamos es que en la cruz Dios mostró su amor por el mundo, lo cual es cierto. But there's something else extremely important that God was demonstrating on the cross. Pero había algo más que muy importante que Dios estaba también demostrando en la cruz. He did this to demonstrate his justice. Él hizo esto para manifestar su justicia. Paul repeats that again in verse 26. He did it to demonstrate his justice. Y Pablo, lo menciona nuevamente en el verso 26, Dios lo hizo para manifestar su justicia, So that he could be just and justify sinners. de modo que Él sea el justo y pueda justificar pecadores. Let me help break this down for us. Déjame desglosar esto un poco. On the cross, God was not breaking any laws. En la cruz Dios no estaba rompiendo ninguna ley. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. All the way back in the Garden of Eden, God declared the penalty for sin is death. Todo en la historia hasta el jardín del Edén, Dios declaró que la paga del pecado es muerte. So God sending his own son into the world Así que Dios enviando a su propio Hijo al mundo was the only way that sin could truly be forgiven and done away with. era la única manera en la cual el pecado podía ser perdonado y eliminado. But he couldn't just wave a magic wand and say, "Oh, I forgive you for everything you've done." Pero no podía él agitar una varita mágica y decir, te perdono por todo lo que has hecho. If God did that, he would no longer be just and he would be violating his own justice. Si Dios hubiera hecho eso, pues entonces ya no hubiera sido Dios justo y hubiera estado violando su propia ley. Sin demands the death penalty. Pecado demanda la pena de muerte. That's why even when Jesus prayed, "Father, is there any other way?" Por eso es que cuando Jesús ora, dice, Dios mío, ¿hay alguna otra forma? Let this cup pass. Pasa de mí esta copa, Nevertheless, your will be done, not mine. pero que se haga tu voluntad y no la mía. Well, it was God's will that Jesus be crucified and put to death. Y era la voluntad de Dios que Jesucristo fuese crucificado y fuese muerto. Isaiah 53 makes it very clear that it was Almighty God who was bruising and punishing his own son on the cross. Isaías 53 lo hace muy claro que era el mismo Dios omnipotente el cual estaba crucificando a Cristo en la cruz. And so, yes, God was demonstrating his love through the cross, but he also had to demonstrate his justice. Entonces, sí, Dios estaba demostrando su amor en la cruz, pero también estaba demostrando su justicia. I think it's only when you understand that Yo creo que es solo cuando usted entiende eso, that you can come to verse 27 here in Romans 3. donde podemos llegar al verso 27 en Romanos 3. Read that again. Leámoslo otra vez. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Where is boasting? It is excluded. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. If we were criminals worthy of the death sentence, Si nosotros fuéramos criminales dignos de pena de muerte, and instead God poured out all of his judgment on his own son to declare his justice, y en lugar de esto Dios derrama todo su juicio sobre su Hijo para declarar su justicia, so that we can now be saved and forgiven, de modo que ahora podamos nosotros ser salvos y perdonados, what do we have to brag about? ¿de qué tenemos que jactarnos? Nothing. Nada. Like I quoted last week, someone has said, "I did all the sinning, Jesus did all the saving." Como cité yo la semana pasada, alguien diciendo, yo hice todo el pecado, Jesús hizo toda la salvación. Look quickly also, and again, we're just reviewing these things, and this is where we're going to stop the review. Ephesians 2, verses 8 to 10. Efesios 2, versos 8 al 10. Esta es la última parte del resumen de la semana pasada.
donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. You can see in all of these passages, Paul had a real revelation and a real passion about this. Usted puede ver en estos pasajes que Pablo tenía una real revelación y una gran pasión por esto. If you and I have believed the right gospel, and there are a lot of false ones, Y si ustedes y nosotros hemos creído el verdadero evangelio, y hay muchos falsos evangelios, listen carefully. escuche con cuidado. Salvation is not from ourselves. La salvación no viene de nosotros mismos. I like that. Me gusta eso. Not from ourselves. No de nosotros mismos. Nothing that I did had anything to do with me being saved. Nada de lo que yo hice tiene nada que ver conmigo ser salvo. It's all a gift from God, has nothing to do with any of my works, abilities, possessions, accomplishments, etc., etc. Es todo un regalo de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con mis logros, mis realizaciones, mis cosas. Why did God do it that way? Porque Dios lo hizo de ese modo. Here it is again. Aquí viene de nuevo. So that no one can boast. De modo que nadie pueda jactarse. What are you and I boasting in today? ¿De qué tú y yo nos estamos jactando hoy? Oh, I've done so much for the Lord. I was smart. That's why God chose me. Yo he hecho tanto por Dios y yo soy tan inteligente que por eso Dios me escogió. No, God knows the human heart. Dios conoce el corazón del hombre. And he knows how easily and how quickly we fall into pride, boasting, and self-confidence. Y Él sabe lo fácilmente que nosotros caemos en jactancia, en orgullo, en confianza en nosotros mismos. I'm glad that the gospel is designed to destroy all of that. A mí me agrada que el evangelio esté diseñado para destruir, deshacer todo esto. This is what John talks about in 1 John 2. It's the spirit of the world. Eso es lo que Juan se refiere en Primera de Juan 2. Este es el espíritu del mundo. Yeah, the lusts of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Es la vanagloria de la vida. Boastful pride of life. El orgullo de la vida. I'm going to have to read that verse, brother. It includes the word full of boasting, lleno de jactancia, orgullo, lleno de jactancia. Incluye la expresión llenos de orgullo y de jactancia. And my Bible, I really like it. It says boasting of what he has and what he does. Y mi Biblia dice, y eso me gusta, jactándonos de lo que Él tiene y jactándonos de lo que Él hace. Most of our boasting is centered in one of those two areas. La mayoría de nuestra jactancia se centra en una de estas dos áreas. Oh, I have this. Oh, yo tengo esto. I have 10 houses. I have 30 cars. I'm worth 60 billion. Yo tengo 10 casas, tengo 30 autos, yo valgo millones de dólares. Don't think pastors don't do this. They do. No piense que pastores no hacen esto, ellos sí lo hacen. Oh, our ministry is now a $5 million enterprise. Nuestro ministerio es ahora una empresa de 5 millones de dólares. We're running about 23,000 every weekend. Y tenemos como unos $23,000 dollars. No, people. Ok, 23,000 personas los fines de semana. God bless you, brother. That's wonderful. Dios te bendiga, hermano. Eso está bien. Just make sure your boasting is in the Lord and not in your preaching or your beautiful temple or any of that other stuff that you have or do.
Asegúrate que tu jactancia sea en el Señor, no en tu templo, en todas esas cosas que has hecho tú. Now, the scriptures we read in 1 Corinthians 1, verses 26 and onwards, Los versos que leímos en 1 Corintios 1, versos del 26 en adelante, I began to introduce this last week, but I want to go a lot deeper here. con esto comenzamos o hicimos la introducción la semana pasada, pero quiero ir un poco más, quiero profundizar más. Paul mentioned 5 groups that had been chosen by God. Pablo menciona 5 grupos que han sido escogidos por Dios. These are not the kind of people you and I would choose. Estos no son el tipo de personas que nosotros escogeríamos. You know, when I was a kid growing up, we would play football or baseball, and, you know, we would usually have 2 team captains, and then they chose the people they wanted on their team. Cuando yo era niño jugábamos al béisbol o al fútbol y habían 2 capitanes de equipo y cada uno escogía a quién quería en su equipo. And of course, your first couple of choices are going to be the biggest, tallest, strongest, best athletes. Y obviamente los primeros que tú escojas van a ser los más altos, los más grandes, los más fuertes. And then you have some little skinny 40-pound weakling. He's the last one to get chosen. Y tienes debilucho ahí de unas 40 libras, mojado, y ese es el último que tú escoges. Paul seems to indicate that God does it the reverse. Pablo parece indicar que Dios lo hace al revés. He'll pick the weak one first Él escoge al débil primero to shame all those that think they're strong. para avergonzar a todos aquellos que piensan que son fuertes. And so I think I submitted this to you last week. I'd like to think of this as the fivefold ministry. Yo creo que lo presenté a ustedes de este modo la semana pasada. A mí me gusta referirme a esto como el ministerio ministerio de 5. Yeah. Well, we all know Ephesians 4:11 mentions apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sabemos que Efesios 4:11 menciona profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. I had one brother in my church some years ago. Yo tenía un hermano en mi iglesia hace unos años. He thought he was all 5 of them and that he had all the gifts of the Spirit. Él pensaba que él era todos esos 5 y también que él tenía todos los dones del Espíritu Santo. I told him, I said, wow, brother, you're way ahead of me. Yo le dije, oye, hermano, tú estás bien adelante de mí. And of course, nowadays, the thing is to be an apostle. Y por supuesto, la última moda es ser apóstol hoy en día. Then you can sell more books and have more people come to your conferences. Oh, doctor, pastor, prophet, evangelist, apostle. Y puedes vender más libros, tener más más personas en tus conferencias, y el doctor, el profeta, evangelista, apóstol. Don't get me wrong. If you're an apostle, praise God. We need them in the church. Mire, no me malinterprete. Si usted es apóstol, gloria a Dios, lo necesitamos en la iglesia. We pray for them all the time. Y oramos por eso todo el tiempo. If you're a real prophet, praise God. We pray for them all the time. Si usted es un profeta real, gloria a Dios, oramos por esto todo el tiempo. But be very, very careful you don't start boasting in yourself. Pero tenga mucho cuidado que usted no comience a jactarse de sí mismo. That's why Paul starts out this whole section by saying, brothers, remember what you were when God called you. Por eso es que Pablo comienza esta sección diciendo que no nos olvidemos de dónde salimos, lo que éramos. And so here's the list, the fivefold ministry of the Corinthians. Y aquí está la lista de los 5 ministerios de los corintios. The foolish, Lo necio, the weak, lo débil, the lowly, lo vil, the despised, lo menospreciado and the things that are not. y lo que no es. The foolish Lo necio actually comes from the Greek word from which we get moron in English. It means dull or stupid. y viene de la palabra griega de la cual se deriva la palabra morón en inglés, lo cual significa estúpido. Yeah. That's what God chose.
Esto es lo que Dios escoge. The weak Lo débil literally means without strength, helpless, unimpressive. literalmente significa sin fuerza, no impresiona. What was the last one more time? Helpless. How do I say helpless? No se puede ayudar a sí mismo. Caso perdido. Yeah. We go around trying to impress everybody. Here's God choosing the unimpressive. Y nosotros vamos por el mundo tratando de impresionar a todo el mundo y aquí Dios escoge lo que no impresiona. The third qualification, La tercera cualificación, the lowly, lo vil, it literally means unborn of no family. literalmente significa no ha nacido, unborn, right? No ha nacido que no de ninguna familia. Yeah. What a thing. God chooses those that are like unborn. They have no family. They're just nothing. Dios escoge, ¿qué cosa es esta? Dios elegir a alguien que no ha nacido todavía, que no tiene ni siquiera familia. The fourth group or qualification, El cuarto grupo o cualificación, remember, these are the ones that God chooses most of the time. recuerde que estos son los que Dios escoge casi siempre. So don't be surprised the next time you're in church, look around and then look at yourself. No te sorprenda la próxima vez que estés en la iglesia y mires a tu alrededor, después te mires a ti mismo. The fourth group are the despised. El cuarto grupo son los menospreciados. The Greek word literally means rejected or contemptible. La palabra griega significa rechazado o despreciable. Yeah, these are just people nobody likes. Estos son personas que nadie los quiere. And again, the fifth category is my favorite. Y la quinta categoría es mi favorita. Things that are not. Las cosas que no son. The Message translation gets it right. They're nobodies. Esta traducción le llama los don nadies. Kind of hard to translate some of this stuff because we don't normally talk like this. Es difícil traducir algunas de estas cosas porque normalmente no hablamos así. God has chosen things that are not to nullify all the things that are. Dios ha escogido las cosas que no son para nulificar aquellas que son. I think you can see the ultimate purpose of God in the cross and in the people he chooses is to destroy every last bit of human confidence or boasting. Yo creo que ustedes pueden ver el último propósito de Dios a través de todo esto. Es deshacer, nulificar toda jactancia del hombre. Now, he says not many of you were wise or powerful, etc. Y dice aquí que no muchos de ustedes eran sabios, poderosos, etc. There were a few wealthy, ¿Bien? powerful, influential people in Corinth that had come to Christ. Habían algunos pocos que tenían influencia, que eran poderosos, que eran ricos aquí en la iglesia de Corinto. So if you're rich, powerful, famous, praise God, you can still come to Jesus. Si usted es rico, famoso, usted todavía puede venir a Jesús. But God's going to eliminate all the boasting from your life. Pero Dios va a eliminar toda jactancia de su vida. And more often than not, these are the people he chooses, the foolish, the weak, the lowly, the despised, and the nobodies. Y una vez más, la mayoría de las veces, este es el grupo de gente que Dios escoge, lo necio, lo débil, lo vil, menospreciado y lo que no es. And I hate to break this to you, but I'm going to tell you once more. Mira, a mí no me gusta decir esto, pero se lo voy a mencionar una vez más. God didn't choose us because we're smart, rich, well-educated, or good-looking. Dios no nos escogió porque somos inteligentes, bien parecidos, ricos. So stop entertaining those proud thoughts in your mind. Así que deje ya de entretener esos pensamientos en su mente. He chose us to bring glory and honor and praise
to Jesus Christ and him alone. Él nos escogió para traer gloria y honra y alabanza a Jesús y solo a Jesús. You see in the book of Revelation, in eternity, there's going to be one gigantic chorus of praise in heaven. Ustedes pueden ver en el libro de Apocalipsis que en la eternidad va a haber un gigantesco coro de alabanza en los cielos. Worthy is the Lamb. Digno es el Cordero. That's it. Worthy is the Lamb. Eso es todo. Digno es el Cordero. Of all glory, all praise, all power, all blessing. It all belongs to him. None of it belongs to you and me. De todo honor, de toda gloria, de toda bendición, todo pertenece a Él, nada nos pertenece a nosotros. And I love the thought that even the crowns he gives us, we're going to cast them at his feet. Y me encanta la línea donde dice que aún las coronas que nos son dadas, las vamos a echar a sus pies. Look in Ephesians chapter 1. Miremos en Efesios capítulo 1 and notice the connection here again between his choosing us and it bringing glory and honor and praise to him. y noten aquí la conexión entre Él habernos elegido y traer gloria y honra a Él. Ephesians 1 verses 4 to 6. Efesios 1 versos del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. When did he choose us? ¿Cuándo nos escogió Él? After we got all of our degrees, now we're Dr. Smith, Después que, this. después que obtuvimos todos nuestros títulos, ahora yo soy el doctor fulano. No, he chose us before the creation of the world. Él nos escogió antes de la creación del mundo. His choice had nothing to do with anything you and I did. Su elección no tiene nada que ver con cualquier cosa que hayamos podido hacer nosotros. That pretty much eliminates all boasting right there. Probablemente esto elimina toda jactancia en el acto. And he goes on to say, he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ. Y prosigue a decir que nos predestinó a ser adoptados hijos suyos por Jesucristo. Verse 6, to the praise of his glorious grace. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Everything that God does in your life and mine is to bring praise to his glorious grace. Todo lo que Dios hace en la vida tuya y mía es para traer gloria y honra y alabanza a Él. Many years ago, A ver, muchos años atrás, I was pastoring a church, and every Saturday, a group of young ministers and others from the church would go out witnessing and evangelizing. yo pastoreaba una iglesia y todos los sábados un grupo se reunía e iba a evangelizar. And I'll never forget, one Saturday, a couple of the brothers came back and they were so excited. They said, "Hallelujah, brother, look who we found in the park today." Y nunca se me olvida, un sábado en específico, volvieron todos los jóvenes diciendo, aleluya, mira a quién nos encontramos en el parque. We prayed with him and he accepted Jesus. Oramos con él y él aceptó a Jesucristo. His hair was all messed up. His clothes were filthy. He was a crazy man. He was completely insane. Su cabello estaba hecho un lío, sus ropas todas andrajosas. Era un hombre loco. And my first thought Y mi primer pensamiento was, why are you bringing another crazy man in here? We have enough already. ¿por qué esta gente traen otro loco aquí? Ya tenemos suficientes. Well, that man ended up really getting saved, baptized, filled with the Holy Spirit, and little by little, God started to do an amazing work in his life. Bueno, ese hombre terminó aceptando a Jesucristo, siendo bautizado en agua, recibiendo el Espíritu Santo, y poco a poco Dios hizo una gran obra en su vida. And as time passed,
Y según el tiempo pasó, he heard me one day sharing about one important aspect of repentance is to make restitution. él me escuchó predicar que un aspecto importante del arrepentimiento es hacer restitución. And he came to me afterwards and he said, Pastor, Y vino a mí después de el estudio y me dijo, pastor, I need some counsel. yo necesito consejería. I have my own business and I haven't paid any income taxes for 15 years. Yo tengo mi propio negocio y yo no he pagado contribuciones por los últimos 15 años. What should I do? Do I have to make restitution for all the taxes I owe? ¿Qué debo hacer? ¿Debo yo restituir por todos los taxes que no he pagado? I said, brother, I'm not going to tell you what to do. You go home and pray about it. Yo, hermano, yo no voy a decirte qué hacer. Tú ve a tu casa y ora por esto. He came back to me a few days later. Vino a mí unos días después. He said, I can't sleep. I can't rest. I got to get this right. Y yo no puedo dormir, no puedo descansar. Yo tengo que arreglar esto. I said, I'll help you if you want. Y yo te ayudo si tú quieres. So I made an appointment with IRS. Así que yo hice una cita con el Servicio de Rentas Internas. I told him to get all of his receipts and paperwork together, and we would go in and just fall on the mercy of God, see what they do. Y yo le dije, bueno, junta todos tus recibos, todos tus documentos y vayamos y presentemos esto y esperemos en la misericordia de Dios. When he came to pick me up in his pickup truck, Cuando vino a recogerme en su camioneta, I'm not making this up. y yo no me estoy inventando esto. The whole bed of the truck was filled with boxes of receipts and papers, everything completely messed up in chaos. El espacio de atrás de la camioneta estaba lleno hasta el tope con cajas de recibos, de papeles, un lío. I said, what is that? Are you going to the dump? Y yo le dije, oye, tú vas al basurero. He said, no, you told me to bring all my papers from the business. No, tú me dijiste que trajera todos mis papeles de mi negocio. I said, praise God. Y yo dije, gloria a Dios. We got to the IRS and he said, should I take any of the papers in with me? I said, don't bother, brother. We're going to need the mercy of God today. Y llegamos al servicio de rentas internas y él me preguntó, oye, ¿llevo alguna de las cajas conmigo? Yo le dije, mira, ni te molestes, que hoy dependemos de la misericordia de Dios. I said, look at it on the bright side. Que míralo por el lado positivo. If you go to jail, Pastor Tom has a good jail ministry. We'll come and visit you. Si tú vas a la cárcel, el pastor Tom tiene un muy buen ministerio de las cárceles, así que te vamos a visitar. So we go inside and explain the whole situation. Very, very nice person was helping us. Y entramos y explicamos la situación y había una persona muy amable que nos estaba atendiendo. And they said, don't worry, we'll work out some kind of a payment plan where you can slowly pay back, the money that you owe. Y no te preocupes, vamos a elaborar una especie de plan de pago de modo que puedas repagar el dinero que debes. Well, shortly after that, I moved somewhere away and we lost touch for a number of years. Bueno, un tiempito después yo me mudé a otro lugar y perdimos contacto por un tiempo. The next time I saw him, he was all excited. La próxima vez que nos encontramos, él estaba bien entusiasmado. He said, brother, I'm so happy. Hermano, yo estoy tan contento. I've paid off all the money that I owed the government in taxes. Yo le pagué al gobierno todo el dinero que le debía en contribuciones. He went to college, got his degree in accounting. Fue a la universidad, obtuvo su título en contabilidad. And he said, guess who I work for now? Adivina para quién trabajo ahora. I'm a tax accountant with the IRS. Yo soy un contable de contribuciones con el Servicio de Rentas Internas. Only God can do this. Y solamente Dios puede hacer algo así. And as God would have it, this brother lives about 2 miles away from me now. Y solamente Dios hace esto. Este hermano ahora vive como unas 2 horas de mí. And I see him and his wife several times a week. Y yo lo veo a él y a su esposa varias veces a la semana. And they're still pressing on, serving the Lord, trusting the Lord. It's amazing.
y todavía continúan sirviendo a Dios, buscando de Dios, es asombroso. They have a powerful prayer ministry. Tiene un poderoso ministerio de oración. By the way, he went back to school again and now he's a CPA. De hecho, él fue a la escuela de nuevo y ahora logró convertirse en contador público autorizado. Yeah, this is a guy that the world would have said, get him out of here. We don't want anything to do with him. He's nuts. He's out of his mind. Este es un hombre del cual el mundo hubiera dicho, no, sácalo de aquí. Esto no queremos nada que ver con él. God knows what he's doing. Dios sabe lo que está haciendo. God doesn't see us the way we are. He sees what he can make us into. Dios no nos ve de la manera que somos, sino él nos ve en lo que él nos va a transformar. I'm going to go to the whiteboard here for a minute. I hope this works. Yo voy a poner una pizarra aquí en la pantalla, espero que esto funcione. And I'm going to do a quick little demonstration. Voy a hacer una demostración aquí. Can you all see that? ¿Pueden todos ver esto? I can That's see it. $1 followed by a 0. Esto es $1 seguido de un 0. What's that worth? ¿Cuánto vale eso? Nothing. Nada. It's a 0. Es un 0. It's a thing that is not. Es algo que no es. It's a nobody. Es un don nadie. Maybe that 0 is me. Tal vez este 0 soy yo. And then here's a second 0. That's Tom. Aquí hay un segundo 0. Ese es Tom. Here's another 0. Let's make that one Dari. Aquí hay otro 0. Hagamos de este Dari. You okay with that, Dari? Oh, absolutely. Okay. Here's my wife, Shireen. Aquí está mi esposa, Shireen. Here's Johnson. Here's Maritza. Aquí está el hermano Johnson. Aquí está Maritza. Here's Ricardo, Carmen. Ricardo, Carmen. Let's throw his son, Samuel, in there. Vamos a poner a Samuel aquí. Here's Tata. Aquí está Tata. Here's Roberto. Here's Tita. Aquí está Roberto. Aquí está Tita. Let's do a few more. Here's Mark. I think he's on tonight. Aquí está Mark. Yo creo que él está con nosotros esta noche. And we'll add a couple more. Y vamos a añadir un par más aquí. I think we have 15 nobodies now. Yo creo que tenemos aquí 15 don nadies. 15 zeros. 15 ceros. Now how much is this worth? Ahora, ¿cuánto vale esto? 0. 0. But watch this. Pero miren esto. When you put 1 in front of them all. Cuando pones un 1 al frente de todos. Just 1. Solamente un 1. The one who is worthy of it all. El que es digno de todo. The one who gave his life on the cross. Aquel que dio su vida en la cruz. When we put him in front, when we Cuando put him first, cuando lo ponemos al frente, cuando lo ponemos primero, suddenly all the other zeros become significant. súbitamente todos los ceros correspondientes se vuelven relevantes. Without the 1, they were nobodies, they were worthless, they were zeros. Sin ese 1 eran don nadies, no valían nada, era un grupo de ceros. All we have to do is put the 1 first, and everything else takes on tremendous value and significance. Todo lo que tenemos que poner es el 1 al frente y todos los ceros adquieren valor instantáneamente. By the way, I think we went from $0 to $1 quadrillion. Creo que fuimos de $0 a un cuadrillón de dólares. Hallelujah. Aleluya. I love Jesus. Yo amo a Jesús. I thank God that he can take a 0
and make something out of them. Yo le agradezco a Dios que Él puede tomar un cero y hacer algo de él. You know, we often think about Peter and James and Paul, these great apostles, and that they were great apostles. Mire, nosotros a menudo consideramos a Pedro, a Juan, a Pablo, estos grandes apóstoles, y fueron grandes apóstoles. But don't forget what they were when Jesus first called them. Pero no se olvide de lo que ellos eran cuando Jesucristo los llamó. When Jesus chose his original 12 apostles, Cuando Jesucristo escogió sus 12 discípulos originales, he prayed all night. Él oró toda la noche. He didn't make any mistakes. Él no cometió ningún error. He got direct guidance from his Father about who and who and who should be those 12 apostles. Él tuvo guianza directa del Padre sobre quién deberían de ser los apóstoles. Let's read about it in Luke chapter 6, verses 12 to 16. Leamos sobre esto en Lucas capítulo 6, versos del 12, 12 to 16, To al 16. al 16. Lucas 6, versos del 12 al 16. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Celotes, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Now, not a whole lot is written about some of these men in the New Testament. No mucho hay escrito sobre alguno de estos hombres en el Nuevo Testamento, But let's just talk about a few of the familiar names here. pero hablemos de algunos de los nombres familiares aquí. Simon Peter, Simón Pedro, he was loudmouthed, hot-headed, a fisherman, él era un bocón, tenía un mal genio y era un pescador. boasting and bragging all the time. And then in the end, he denies Jesus 3 times. Jactancioso para al final negar al Señor 3 veces. With curses, he said, I don't know the man. Aún maldiciendo, dijo, yo no conozco al hombre. And on one occasion, Jesus had to call him Satan and told him, get behind me, Satan. Y en una ocasión Jesús mismo lo tuvo que llamar, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. James and John, of course, were brothers. Y Santiago y Juan eran hermanos. They wanted the highest positions. They wanted to sit at his right and his left. Y Jacobo y Juan querían las posiciones más altas, querían sentarse a su izquierda y a su derecha. And on another occasion, they wanted to call fire down on their enemies. Y en otra ocasión querían hacer que descendiera fuego del cielo sobre sus enemigos. This is all in the Gospels. Esto todo está en los evangelios. Peter, James, and John, all 3 of them, Pedro, Jacobo y Juan, los 3, were with Jesus in the Garden of Gethsemane the night before his crucifixion. estuvieron con Jesús en el huerto de Getsemaní la noche de su arresto. They couldn't even pray for 1 hour. They all slept. No pudieron ni siquiera orar por 1 hora, se quedaron dormidos. Matthew, Mateo, he was a despised tax collector. él era Everyone hated these tax collectors. él era un despreciable recaudador de impuestos. Este tipo de gente nadie los quería. And then there's Thomas. Y tenemos a Tomás. Sorry about this, Tom. Lo siento, Tom. There's a lot about Thomas. Hay mucho sobre Tomás. In John 11, you remember the story of Lazarus. He had died. En Juan 11, recuerdan la historia de Lázaro. Lázaro acababa de morir. And Jesus told the disciples, Lazarus is dead, Y Jesús le dijo a los discípulos, Lázaro ha muerto, but now let us go to him. pero ahora vayamos a él. Thomas said to the rest of the disciples, Y Tomás le dijo al resto de los discípulos, oh, let's also go and die with him. y vamos también para que muramos con él. Had no clue at all what Jesus was talking about.
Él no tenía la más mínima idea de lo que Jesús estaba hablando. Later in John 14, Luego, en Juan 14, Jesus was talking to the disciples about the way. He said, "You all know the way that I am going." Jesucristo les hablaba a sus discípulos sobre el camino. Ustedes saben el camino, ustedes saben a dónde voy. Thomas came back and said, "Lord, we don't know where you're going. How can we know the way?" Y Tomás responde, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos cómo llegar? And then, of course, the most famous scene of all in John 20, where we meet doubting Thomas. Y por supuesto, la escena más icónica que todos conocemos en Juan 20 es Tomás el que duda. Unless I see the nail marks and the hole in his side, I will not believe it. He was risen Yeah. from the dead. A menos que yo vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. But don't be too hard on Thomas. None of the others believed it either. Pero no seamos muy fuertes con Tomás, porque ninguno de nosotros tampoco creía. And this happened over and over. You read about it in the Gospels. Y esto sucede una y otra vez, y usted lee estas cosas en los evangelios. These 12 apostles that were handpicked, Estos 12 apóstoles que fueron escogidos, time and time again, Jesus would teach about something. They didn't understand what he was talking about. una y otra vez Jesucristo estaba enseñando sobre algo y ellos no entendían lo que él decía. Time and again, Jesus had to rebuke them for their lack of faith and their unbelief. Una y otra vez Jesucristo tenía que reprenderlos por su falta de fe y su incredulidad. I think one of my favorite scenes is when all the disciples are having a big argument. Yo creo que una de mis escenas favoritas es cuando todos los discípulos tienen un gran argumento. Do you remember what they were arguing about? ¿Recuerdan de lo que estaban discutiendo? Which one of us is the greatest? ¿Cuál de nosotros es el más grande? My goodness, they missed it completely. Oh, de verdad que estaban perdidos. But then the night came for Jesus to be betrayed by one of them. Of course, we all know about Judas. He was a traitor. Y entonces llegó la noche en la cual Jesús fue traicionado por uno de ellos y todos conocemos Judas, el Iscariote. Some people would say, oh, Jesus made a mistake when he chose Judas. Hay gente que dice, bueno, Jesucristo cometió un error cuando él escogió a Judas. Of course, he didn't make a mistake. Claro que él no cometió ningún error. He knew the scriptures had to be fulfilled. He had to be betrayed. Él sabía que las escrituras debían de cumplirse, él tenía que ser traicionado. But it wasn't just Judas. All the other disciples ran and fled too. Pero no solo fue Judas, todos los otros discípulos corrieron y lo abandonaron. But I want to read one passage here in Mark 16, because I think it kind of summarizes who these so-called great apostles were, even after 3.5 years of their so-called training and discipleship. Yo quiero leer un verso aquí en Marcos 16 que resume lo que todos estos apóstoles eran al cabo de 3 años y medio de ministerio. Mark chapter 16. Marcos capítulo 16. Read verses 9 to 14. Leamos del verso 9 al 14. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y después de esto apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Y ellos fueron y le hicieron saber a los demás, y ni aún ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Notice, first of all, the choice that God made. Noten primeramente la elección que Dios hizo. The morning that Jesus had risen from the dead. La mañana en que Jesús resucitó de los muertos. This was no accident, no coincidence. Esto no es accidente, no es una coincidencia. He appeared first to Mary Magdalene, and we're given the information again, out of whom he had driven 7 demons. Se le apareció primeramente a María Magdalena y nos da nuevamente la información de la cual él había echado 7 demonios.
Not exactly the kind of person you want to be the first in line to welcome you when you're risen from the dead. No exactamente el tipo de persona que tú la quieres en primera fila cuando tú le vas a dar la bienvenida luego de resucitar de los muertos. But God's ways are not our ways. Pero los caminos de Dios no son iguales a los nuestros. Mary was the first to see him, and she believed him. Magdalena fue la primera que lo vio y ella creyó. When she goes back to the apostles, Cuando ella va de regreso a los apóstoles, and with joy she tells them, Jesus is alive, I saw him. y con gozo les dice, Jesús está vivo, lo acabo de ver. I can hear them all, Peter saying, I don't believe you. Yo los puedo casi oír a todos. Y Pedro diciendo, yo no lo creo. James and John, oh, come on, that's foolishness. Jacobo y Juan diciendo, eso es una tontería. How many times over 3.5 years they heard Jesus explaining to them, I've got to die, I'm going to go to the cross, and I will rise on the third day. ¿Cuántas veces en un periodo de 3 años y medio ellos escucharon a Jesús decir que era necesario que él fuese muerto y resucitado al tercer día? They were so dull, they could not believe. Eran tan necios que no podían creer. Then Jesus appears in a different form to the two men who are walking along on the road to Emmaus. Y Jesús aparece con otra apariencia a dos discípulos que iban de camino a Emaús. You can read about that in Luke. Puede leer sobre esto en Lucas. They come and they confirm Mary's report. He's risen Ellos from the dead. We saw him. We talked to him. regresan a los apóstoles y confirman la versión de María. Mira, él resucitó de los muertos, le hemos visto. What does verse 13 say? ¿Qué dice el verso 13? They did not believe them either. Dice que ni aún a ellos creyeron. Later, Luego, Jesus appears to the 11 Jesús se aparece a los 11 and he rebuked them y les reprochó for their lack of faith and their stubborn refusal to believe. por su incredulidad y la dureza de corazón. Now, we usually skip over these verses to get to the next portion of Mark 16. These signs follow them and all that. Usualmente saltamos estos versos para llegar al verso 16, donde dice, estas señales seguirán a los que creen. But the verses that follow are suddenly much more powerful in light of where these disciples were still at after 3.5 years. Pero estos versos son mucho más poderosos a la luz de dónde se encontraban estos discípulos al cabo de 3 años y medio. Notice it continues right on. Read verses 15 to 18. Noten que continúa, y leamos los versos del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Look at verse 15. Miren el verso 15. Who's he sending into the world? ¿A quiénes está enviando al mundo? The ones he just finished rebuking in the previous verse. A los que acababa de reprochar en el verso anterior. If I was sitting there, I'd be thinking, wow, I think I'm disqualified from this ministry. I might as well go fishing or something. Yo hubiera estado sentado en ese grupo y yo hubiera pensado, wow, yo de verdad que no estoy cualificado para este ministerio. Yo mejor me regreso a pescar. He said, no, I have a purpose for you. No, el Señor dice, no, yo tengo un propósito para ti. Go into all the world and preach the good news. Ve a todo el mundo y predica las buenas nuevas. These signs will accompany those who believe. Estas señales seguirán a todos los que creen. So even right up to the cross and the resurrection, these disciples seem to be a pretty hopeless bunch. Y aún hasta el mismo momento de la crucifixión y la resurrección, este grupo de discípulos parecía ser un caso perdido. Remind you of anybody you know? ¿Te recuerda a alguien que tú conoces? Me.
nosotros, yo. Oh, but the story doesn't end there. Oh, pero la historia no termina ahí. Oh my, when the Holy Ghost fell on them on the day of Pentecost, Oh, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos el día de Pentecostés. these weak, foolish fishermen and tax collectors, they became lions for the Lord. Estos necios, débiles pescadores y recaudadores de impuestos fueron transformados en otras personas. History tells us that every single one of them gave their lives for the gospel, literally. La, They la, died as martyrs for Jesus Christ. la historia nos muestra que todos y cada uno de ellos dieron sus vidas por el Señor, murieron como mártires. But you know, we see kind of the before and after. Pero podemos ver el antes y el después. So that after, Así que el después, all the glory goes to God. toda la gloria va a Dios. All human boasting, oh, look what I did, look how smart I am, it's all been eliminated. Toda jactancia humana ha sido eliminada. Now, I want to finish up. Ahora, quiero finalizar. We saw in 1 Corinthians 1, there is a time to boast. Vimos en 1 Corintios 1, hay un momento de jactarse. To boast or not to boast. Jactarse o no jactarse. The gospel, I think we've seen clearly, eliminates all carnal boasting, all worldly boasting. Look what I have, look what I know, look what I've done. Yo entiendo que el evangelio elimina toda jactancia humana. Oh, mira lo que yo tengo, mira lo que yo he logrado. But that's only half of the story. Eso es solo la mitad de la historia. Now Paul says, if you want to boast, boast in the Lord. Ahora Pablo dice, el que se jacta, jáctese en el Señor. He uses the same word. Él usa la misma palabra. It literally means to be like a loudmouth braggart. You're bragging all the time. Literalmente significa ser un bocón fanfarroneando todo el tiempo. Instead of boasting about what we have and what we can do, En lugar de jactarnos de lo que tenemos o lo que podemos hacer, just change it. cámbialo. Now boast about what he has. Ahora, jáctate de lo que Dios tiene. He has all power. Él tiene todo el poder. He has all authority. Él tiene toda autoridad. All the silver and the gold in the world is his, the Bible says. Todo el oro y la plata en el mundo le pertenece a Él, dice la Escritura. Let's stop boasting about what we do. Let's talk about what he's done. Así que vamos a parar de jactarnos de lo que nosotros hacemos y jactémonos de lo que Él ha hecho. We call it testimony, giving testimony. Le llamamos testimonio, dar testimonio. I love to share testimonies about what God has done. A mí me encanta compartir testimonios de lo que Dios ha hecho. I love to hear Pastor Tom share testimonies of God creating a new kidney or giving a woman a whole new womb that had been removed from her body. A mí me encanta escuchar a Tom compartir testimonios de cómo él crea un riñón a una persona o le recrea la matriz a una mujer que la cual le había sido removida. Oh yeah, I can boast and boast and boast about those things. Oh, yo puedo jactarme una y otra vez sobre estas cosas. You know, I actually wrote a little book about this. God helps those who cannot help themselves. De hecho, yo escribí un libro sobre estas cosas que se llama Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos. We're helpless. We can't do anything without him. Estamos perdidos, no podemos hacer absolutamente nada sin él. But read Hebrews 13, verses 5 and 6. Pero leamos Hebreos 13, 5 y 6. versos 5 y 6. Hebreos 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Notice verse 6 very carefully. Noten el verso 6 cuidadosamente. De manera que we can say confidently, or the King James says boldly. Dice
que podemos decir confiadamente, y la versión King James, confiadamente, con denuedo. con denuedo. The Lord is my helper. El Señor es mi ayudador. No, I didn't help myself. Yo no me ayudé a mí mismo. The Lord helped me. El Señor me ayudó. I will not be afraid. What can man do to me? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. See, this is where God wants us to be, boasting in his strength, boasting in his wisdom, trusting in him. And then he's going to give us testimonies that we can share with others of what he did for us. Aquí es donde Dios nos quiere, jactándonos y alabándonos en Él, de modo que Él nos da testimonios que podemos compartir con los demás. So if before you came to Christ, you like to brag a lot, Si antes de usted venir a Cristo, a usted le gustaba fanfarronear, that can be good if you just change what you're bragging about. eso puede ser bueno si usted cambia sobre quién usted está jactándose. Boast about the Lord. Jáctese en el Señor. Brag about his goodness, his love, his power. Talk about Sí. all the things Jesus has done in your life. Jáctese en su bondad, en su amor, en todas las cosas que Jesús ha hecho en su vida. You know, in closing, Y para cerrar, let me assure everyone who's listening to me, whether you're on Zoom or Facebook, or you might listen to this at a later date through our website. déjame asegurarle a todos los que nos escuchan, ya sea a través de Zoom, Facebook o si escucha el mensaje luego a través de sermón online. God doesn't make mistakes. Dios no comete errores. He does everything perfect. Él hace todo perfecto. Many people in the Bible, Mucha gente en la Biblia, when God called them, they thought he was making a mistake. cuando Dios los llamó, ellos pensaban que Dios estaba equivocándose. Moses, Moisés, Gideon, Gedeón, Jeremiah, Jeremías. all three of them had a powerful calling on their lives. Esos tres todos tenían un poderoso llamado en sus vidas. And all of them responded the same way initially. Y todos ellos respondieron de la misma manera inicialmente. No, you got the wrong man, Lord. No, tú escogiste al hombre equivocado, Dios. I don't know how to speak well. I can't do this, Lord. Yo no sé hablar bien, yo no puedo hacer esto. We do the same thing. Nosotros hacemos lo mismo. That's a good sign, actually, Eso es una buena señal, de hecho, because God didn't choose you because you're a good speaker or you're unusually intelligent. y porque Dios no te escogió porque tú eres un buen orador o porque tienes una inteligencia inusual. He probably chose you because you met one of those 5 qualifications. Probablemente te escogió porque tú cumples una de estas 5 categorías. Yeah. Foolish. Necio. I like to think of them as qualifications. Yo me gustaría pensar sobre eso como unas malas cualificaciones. Yeah. Foolish. Necio, Weak. débil, Yeah. Check that one off. Lowly. vil, Rejected. despreciado, menospreciado And things that are not. y cosas que no son. Don't think God made a mistake when he called you. No piense que Dios cometió un error cuando Dios lo llamó. He knows what he wants to do and what he can do with you. All you have to do is surrender to him. Él sabe lo que quiere hacer y qué es lo que va a hacer. Lo que tú tienes que hacer es rendirte a Él. As we saw, Jesus prayed all night before he chose these characters. Como vimos, Jesús oró toda la noche antes de escoger a estos personajes. But he could see forward. He knows the end from the beginning. Pero Él podía ver adelante. Él sabe el fin desde el principio. He knew that Peter, James, and John were going to be foundations for the church. Él sabía que Juan, Jacobo y Pedro iban a ser fundamentos de la iglesia. He didn't make any wrong choices. Jesus didn't make any mistakes. Él no hizo malas elecciones. Jesucristo no cometió ningunos errores. You remember the story of blind Bartimaeus?
¿Ustedes se acuerdan la historia de Bartimeo el ciego? He was sitting on the side of the road begging, and he hears Jesus is coming. Él estaba mendigando junto al camino y oye que Jesús viene. And he starts crying out, "Have mercy on me, have mercy on me." Y comienza a gritar, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Remember what these great apostles did? ¿Recuerdan lo que estos grandes apóstoles hicieron? They said, "Tell that guy to shut up. He's ruining the parade." Díganle a ese hombre que se calle, está arruinando la parada. Finally, to their amazement, Jesus stops in the middle of the road. Finalmente, para asombro de ellos, Jesús se detiene. And he says, "Call that man, bring him over here." Llamen a aquel hombre, tráiganlo aquí. And when they went over to Bartimaeus, these were his words to him. Y cuando llegaron donde Bartimeo, estas fueron sus palabras para él. "Cheer up, get on your feet. He's calling you." Anímate, ponte de pie, él te llama. This is a blind man. Es un hombre ciego. And the word of the Lord is, cheer up, on your feet. He's calling you. Y la palabra del Señor es, anímate, ponte en pie, él te llama. I don't know if that speaks to you tonight, but it speaks to me. Yo no sé si esto te habla esta noche, pero me habla a mí. I don't care what your weakness is, where you've been, what you've done. He's calling you tonight. Get up and be of good cheer. He has a plan for your life. Y no importa cuál es tu procedencia, qué debilidad tú tienes, ten buen ánimo, él te llama. I want to finish with this scripture in Isaiah. Quiero finalizar con esta escritura en Isaías. Isaiah 41. Isaías 41. And here, God refers to Israel as a little worm. Y aquí, Dios se refiere a Israel como una pequeña lombriz, gusano de Jacob. Yeah, a gusano. Un gusano. Listen to what God promises his little gusanos, his little worms. Mire lo que Dios le promete a su pequeño gusano. Isaiah 41, verses 14 and 15. Isaías 41, versos 14 y 15. No temas, gusano de Jacob, ni vosotros, varones de Israel. Yo te ayudaré, dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Now, I'm a biologist. I know a little bit about worms. Y yo soy un biólogo, yo sé un poco sobre lombrices. They don't have teeth, No tienen dientes. and they're certainly not going to thresh mountains. Y definitivamente que no van a trillar montes. But God refers to his people, Israel, as a Pero worm. Dios se refirió a su gente, Israel, como un gusano. I don't know if you've ever seen a worm just laying on the ground. They're so helpless. I mean, if a bird comes along, that's it, their dinner. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una lombriz expuesta en tierra, están completamente indefensa. Viene un ave y se las lleva. They have no arms, they have no legs, they can't do anything. No tienen brazos, no tienen piernas, no pueden hacer nada. What a picture. ¡Qué cuadro! Do not be afraid, O worm Jacob, No temas, gusano de Jacob, for I myself will help you. porque yo mismo te ayudaré. Oh, glory to God. Oh, God gloria a will help Dios. you. God will help you. Dios te va a ayudar. Stop looking for the help of man or the help of your own flesh. God will help you. Cesa de buscar la ayuda del hombre o la ayuda de tu propia carne. Dios te va a ayudar. Then God prophesies over them. Y entonces Dios profetiza sobre ellos. I will make you into a threshing sledge, new and sharp, with many teeth. Yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Yeah, says dientes in Spanish. Ya. Yeah, okay. So now we got a worm with teeth. Así que ahora tenemos un gusano con dientes. They didn't have any teeth. No tenían dientes. God's going to give them many new sharp teeth so that they can thresh
the mountains so that they can harvest the nations. So, Dios le va a dar dientes nuevecitos, afilados, de modo que puedan trillar los montes y puedan ganar naciones. Let's boast in the Lord. Jactémonos en el Señor. Let's boast in the amazing grace of God. Jactémonos en la asombrosa gracia de Dios. Let's boast not in what we can do or can't do, but what he can do. No nos jactemos de lo que podemos hacer nosotros, pero en lugar en lo que Él hace por nosotros. There is nothing too hard for the Lord. No hay nada difícil para Dios. I have believed that for all these years, and I'm going to continue to believe that either until the rapture or until I go to my grave. Yo he creído esto toda esta vida y voy a seguir creyendo en esto aún hasta el rapto o hasta que yo llegue a la tumba. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you for your word. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Your word is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Tu palabra es viva y eficaz y más afilada que toda espada de dos filos. Lord, I thank you for the gospel of Jesus Christ. Te doy gracias por el evangelio de Cristo. It's the gospel that eliminates all pride, all human boasting. Es el evangelio lo que elimina todo orgullo, toda jactancia del hombre. Because salvation is not of ourselves. Salvation is of the Lord. Porque la salvación no viene de nosotros mismos, la salvación viene del Señor. I pray that you would help each one of us, Lord, Yo te pido, oro a ti que nos ayudes a cada uno de nosotros to understand that you called us not because of any greatness in us, para entender que tú no nos llamas no porque tengamos alguna grandeza en nosotros, but you called us because you know what your greatness can do in us and through us. pero sino que tú nos llamaste porque tú sabes lo que tu grandeza puede hacer en nosotros. Lord, may every aspect of our lives be a testimony to the praise of your glorious grace. Señor, haz que todo aspecto de nuestras vidas den testimonio de la gloria de tu gracia. We thank you and praise you tonight. Te damos gracias y te alabamos esta noche In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.